Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos una vez más en este lugar que Dios nos ha provisto. ¿Cuántos vienen contentos? Amén. Y si digo contento es porque quiero que y espero que estén gozosos. Amén. Amén. Aleluya. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bendito sea Dios. Alabanzas al Señor. Todo este tiempo, desde que terminó el pasado año, 2024, pueden tomar sus lugares un momento. Yo les comenté, hermanos, que todo el pasado año estuvimos haciendo, bueno, no todo el pasado año, sino casi a mitad del año, un poquito, en los últimos meses del año pasado, empezamos a hacer cultos de relaciones, conocido así por nosotros como culto de dones. Amén. Para que, buscando, hermanos, ser verdaderamente los pentecostales clásicos, porque pues los que creemos en dones, los cuales son profecías, lenguas, interpretación, sanidades, discernimiento, fe, ciencia, sabiduría, pues somos catalogados como pentecostales clásicos. Amén. Aleluya. Clásicos porque creemos en la fe de la iglesia primitiva, que es la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. No en fe moderna, porque hay una fe moderna hoy en día. Amén. Hay los neopentecostales, pentecostales de la unidad. Amén. Hay los pentecostales carismáticos, neopentecostales no carismáticos. Bueno, hay tanta cosa, hay católicos pentecostales y hay pentecostales, bueno, digamos así, de diferentes colores. Amén. Pero, hermanos, nosotros, por la revelación de Jesucristo, nuestro Salvador, hemos encontrado que Dios es el mismo. Dios no cambia en nada su palabra. Lo que Él, hermanos, ha designado desde sus fundamentos es el mismo. Él no cambia. Amén. La iglesia del Señor, pues fue esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, inició sus principios en la edad primitiva, después del año 30 de nuestra era, por decirlo así, por citar un número o una fecha, el año 33, después de que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos, inició la iglesia de Jesucristo, la iglesia pentecostal, o realmente la iglesia, los cristianos, porque no se llamaban pentecostales. Tenemos el entendido que la palabra Pentecostés significa 50. Amén. Y muchos se agarraron de ahí para decir iglesia pentecostal porque pues se celebraban las fiestas de Pentecostés, la fiesta de los 50. Y cuando el Espíritu Santo se derramó según la profecía de Joel 2:28, pues fue el día de Pentecostés. Amén. Pero quizás no tuvo sentido llamar iglesia pentecostés, ni tampoco pentecostales, porque no somos 50. Amén. O sea, ha habido como que un error ahí. Amén. Porque Pentecostés es una experiencia basada en los hechos del Espíritu Santo,
Pentecostés es una experiencia. Amén. Para decir que somos una iglesia pentecostal es porque estamos viviendo una experiencia sobrenatural. Amén. Del derramamiento de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que la palabra don significa regalo. Amén. Un don en sí, hermanos, no es un poder, es un regalo que Dios te dio, porque le dio a usted, me dio a mí. Amén. Porque tan solo estar aquí es un don. El hablar en lengua es un don, el profetizar es un don. Amén. Una sanidad es un don. Amén. Y hermanos, todos esos dones son ministrados por Dios. Amén. No es que digamos yo tengo un don y pues ya soy poderoso. No. Acordémonos que los dones son dados por Dios. Amén. Entonces, le comenté pues en el fin de este año que terminó, que la intención de hacer los cultos de oración era por seleccionar, y no por mí o no por los hermanos, sino por Jesucristo, y por el compromiso de cada uno de nosotros, el seleccionar quiénes van a participar en el culto de dones. Porque el culto de dones pues no es un juego, es algo, hermanos, de reverencia, de respeto. Amén. Porque si no hay orden, no hay respeto, pues se va a meter el diablo, ¿no? Amén. Lo que pasa es que últimamente, hermanos, en estos últimos tiempos, pues nos da vergüenza hablar, hermanos, nos da vergüenza clamar. Y si alguien clama más fuerte que yo, pues contrista mi clamor, que está muy bajito. Y en ese momento, hermanos, pues el diablo entra y nos hace cuestionar, nos hace pues claudicar en nuestra fe. Amén. Hay muchas maneras de interpretar eso. Hay escrituras en las cuales nos dicen que el clamor, por ejemplo, dio un consejo al el Señor Jesucristo, que nos encerráramos en nuestra cámara y oráramos en secreto, para que nuestro Padre nos bendijera en público. Amén. Entonces yo aquí puedo entender esto, hermanos, que todo hermano que fue convidado a orar antes del servicio debe de clamar en su cámara. Y esto no es su recámara, no me confundan. Su cámara es su corazón. En cada momento, si se va a su izquierda, a su derecha, para enfrente, hacia donde Él va, Cristo esté clamando en su corazón. Amén. Cuando venga aquí al templo, si se hace una oración colectiva, pues Dios le va a bendecir en público. Ya no necesita estar gritando. Pero, ¿quién conoce el espíritu que está en la persona? Sino Dios, ¿verdad? Entonces, limitémonos a juzgar, a hacer comentarios. Si yo pienso, mi hermano casi no ora, no se está ahí inclinado, arrodillado, ore por él. Si su hermano o su hermana es muy expresiva y usted cree que no está correcto, ore por él. Antes de que usted haga juicio, y deje que el Señor venga y Él mismo te responda. Amén. Tu incógnita. No se conteste a sí mismo. Amén. Pasando todo este tiempo, yo quiero pedir a los hermanos ministros que ya es tiempo de que tomen la decisión quiénes van a venir a la oración. Les voy a leer un extracto
el Mensajero, lo hemos estudiado mucho. Es en el mensaje de preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, el párrafo 124, que dice: bien, les estoy dando un pequeño ejemplo. Si yo fuera a pastorear esta iglesia que se está levantando, si Dios me llamara a pastorearla, esta es la manera que yo lo haría. Yo trataría de encontrar allí cada persona que tuviera un don, y les diría a esas personas que se reunieran todas 1 hora antes que el servicio principiara o que comience, en un cuarto solos, y dejarlos que estuvieran bajo el Espíritu, y al poco tiempo uno que tuviera el don de hablar en lenguas, él hablaría en lenguas, y todos permanecerían quietos, y otro se levantaría e interpretaría lo que se dijo en lenguas. Ahora, antes que pueda darse a la iglesia, la Biblia dice que tiene que ser juzgado por 2 o 3 testigos. Ahora, eso lo hace un hombre que tiene discernimiento del Espíritu, porque muchas veces los poderes malignos entran allí. Pablo habla de eso, pero también el poder de Dios allí está. Díganme de una congregación en donde el diablo no entre. Díganme en donde los hijos de Dios se reúnen que no entra Satanás en sus medios. Esto está en todo. Así que no se incomode con eso. Satanás está en todas partes. Bien, continuemos. Alguien habla en lenguas y ahí hay 3 que tienen el espíritu de discernimiento. Si uno habla en lenguas, da un mensaje, no tiene que estar citando escrituras, porque Dios no usa vanas repeticiones, y Él nos dijo que no lo hiciéramos. Así que no es eso, es un mensaje a la iglesia. Eso nos dice, hermanos, que no tiene que ser que una profecía o un don de lenguas o una interpretación diga o cite la escritura. Dice que los dones, la profecía, que es a través de lenguas y profecía directa, debe ser un mensaje para la iglesia, no citar escrituras. En pocas palabras, dijo este hermano, es el diablo. ¿Amén? Voy a leer el párrafo 129. Dice: ahora hay una diferencia entre don de profecías y un profeta. El don de profecía pasa de uno a otro, pero un profeta es profeta desde su cuna. Ellos tienen, así dice el Señor. No son juzgados por nadie, pero usted no juzga a profetas como Isaías, Jeremías o a ninguno de los profetas, porque ellos tienen, así dice el Señor. Pero un espíritu de profecía entre el pueblo tiene que vigilarse, porque Satanás va a entrar allí. ¿Ven? Ahora debe de ser juzgado. Dice: bien, vamos a tener avivamiento. Nos saltó eso. Dice: bien, tal vez tengamos 5 o 6 gentes que sean personas dotadas con un don. 1 habla en lenguas, 2 o 3 tal vez hablen en lenguas, 4 o 5 hablan en lenguas, tengan el don de lenguas, hablan en lenguas desconocidas. 2 o 3 de ellos pueden interpretar. Tal vez haya 1, 2 o 3 de ellos que tengan el don de sabiduría. Muy bien. Todas estas gentes dotadas de un don, esos dones les han sido dados a usted, no para que usted juegue con ellos, no para decir: gloria a Dios, yo hablo en lenguas, aleluya. Usted está degradándose a sí mismo. Esos dones les son dados a usted para que usted opere con ellos, y la participación de usted en la iglesia con esos dones debería de ser antes que principie o comience el servicio, porque el indocto va a estar entre nosotros. En otras palabras, a la hora del culto no se debe andar manifestando esos dones, porque deben de ser ordenados.
Alabanzas al Señor. Párrafo 117 dice: escuchen, esta es la manera que la iglesia está puesta en orden. Si yo estuviera pastoreando en una iglesia, le diría a usted cómo lo pondría en orden. Si yo le estuviera pastoreando todo el tiempo, yo consentiría todo don de la Biblia. Les diría primeramente a los creyentes que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y luego cada don de 1 de Corintios 12 tendría que operar en mi iglesia. Si los pudiera tener allí, todo el cuerpo operando, sería el poder de Dios manifestándose. Por eso me tomo la libertad, hermanos, con reverencia de decir a los ministros que elijan. Y sería no solo por escogencia de ustedes, hermanos, sino por escogencia del Espíritu Santo, porque todo aquel que tiene un don no lo tiene para decir gloria a Dios, yo lo tengo. Dios se lo dio para el servicio a la iglesia. Amén. Dice que los dones son para enseñar, para redarguir, amén, para corregir. Amén. Si usted está actuando mal, bajará a Dios, le hablará a través de un don y le dirá: hijo, hija, arregla esto. Hija, hijo, no vayas por ahí, porque ese no es mi camino. Amén. Para eso son los dones. Es necesario que estén operando en la iglesia. Si no hay dones, hermanos, significa que el poder de Dios no está aquí. Amén. Dice ahí en este mensaje, luego entran los indoctos. ¿Qué son los indoctos? Los que no creen. Amén. Luego entra alguien que no cree en los dones, pues va a estar blasfemando ahí justamente donde se está buscando el don. No es que tenga que decir una grave blasfemia, sencillamente con que no esté creyendo, una está perdiendo su tiempo. Amén. La iglesia de Dios debe de ser ordenada. No necesitamos todos hablar en lenguas, no necesitamos todos profetizar, no. En el tabernáculo Branham pues se juntaban más de 600 personas, por decir un número, y dice: quizás haya 6 que hablen en lenguas. Amén. Entonces, no todos tenemos que estar en la oración, porque la Escritura también nos enseña que unos llamó de una manera y a otros de otra manera. Amén. Unos para tenerlo en un lugar y otros para tenerlo en otro lugar, porque somos miembros del cuerpo de Cristo en parte. Amén. Y si nos ordenamos como Dios nos llamó, entonces seremos un mismo cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Le encargo eso a los hermanos ministros, sobre todo al hermano Eduardo, al hermano Joel, que se encarguen de eso. También la Escritura nos enseña que debe de ser juzgado cada profecía. Amén. No se puede soltar así nomás como así. ¿Quiénes lo pueden hacer? Hombres que tengan discernimiento del Espíritu, que puedan decir: ese fue el Espíritu Santo. Amén. Y si no lo fue, deben de decir: ese no fue el Espíritu Santo. Amén. Porque, hermanos, si no, se mete el diablo. Y luego nos va a estar hablando, ese don no se rinde a Cristo y el diablo va a estar hablando. Amén. Alabanzas al Señor. Debe haber 2 jueces. Nuestro hermano diácono no tiene nada que hacer en la oración, por eso es diácono. En el próximo culto de oración él debe de estar cuidando la puerta. Ahí sí le toca a él cuidar que no haya ruidos, que no haya niños hablando, que no haya niños gritando, corriendo, porque eso interrumpe. No tenemos puertas herméticas como para que no entre ni salga el ruido, no se puede. Entonces hay que cuidar eso. Amén. Y para que tengan en cuenta eso, los ministros deben hacer sus propias reuniones para poner todo en orden. Amén. El hermano Miguel ya se
culto, él debe estar bien al pendiente, incluso debe mantenerse parado, debe de tener las puertas abiertas porque él tiene que estar vigilante. Él debe estar solícito. Amén. Gloria al Señor. Entonces queda eso asentado. Espero que todo se lleve en orden. Y si algún hermano o hermana quiere participar, seguir participando en los cultos de dones, pues ahí sí van a tener que hablar conmigo. Porque tiene que haber orden, tiene que haber compromiso. Amén. El Señor nos llama a pagar un precio. Amén. Y el precio es morir a nosotros mismos. Ese es el precio. No es que pagues un dinero, que mandes una cuota. No. Pagar el precio es morir a nosotros mismos y dejar todo lo que nos impide servir a Dios. También, hermanos, quiero comentarles algo. Hemos estado haciendo cultos solo una vez a la semana, así lo hablamos desde el inicio de este año. Entonces, he tenido la demanda de parte del Señor en mi corazón, hermanos, de Carlos Tamar. He tenido varios sueños reveladores de parte del Señor, en el cual estamos muy atrasados. No podemos aún tomar la dirección del Espíritu Santo. Todavía no hemos podido, hermanos, rendirnos a Él. Y eso no lo va a lograr usted con oraciones y ayunos sin tener la palabra de Dios revelada en su corazón. Normalmente yo tengo la enseñanza y la guianza también del Espíritu Santo de tener 4 cultos a la semana. Ya lo hicimos el año pasado. Quiero comentarles, amados hermanos, que quiero reanudar los cultos así. Los cultos del domingo en la mañana, un culto en la tarde, 2 cultos en la semana. Vamos a reanudar uno el martes o el miércoles, pero otro sin faltar el jueves. Perdón, el viernes. El martes o miércoles, el primero de la semana podemos cambiarlo, sea martes o miércoles, pero quiero que sea un culto el jueves, un culto de oración, donde todos vengamos a orar. Hermanos, muchas veces nos sentimos solos, sin la protección del Señor Jesucristo, sin la cubierta del Señor, porque, hermanos, pues algunos no. O bueno, como antes veníamos haciendo, que hicimos culto cada domingo, pues nos miramos muy poco. Procuremos la unidad. Si alguien no puede venir a los cultos, de todos modos los cultos están grabados, se van a grabar, para que los estudien. Yo tengo, hermanos, mucho material en mi corazón, por decir, en mi disco. Y yo no quiero hacerme daño a mí mismo, porque mucha letra mata. Entonces los comento, hermanos, porque pues ojalá puedan estar en los cultos. Ojalá. Yo tengo el tiempo, hermano, yo pudiera predicar todos los días, pero ustedes trabajan. Pero yo les he predicado, apenas les prediqué en un culto, lo titulé Hombre Perfecto, Hombre Caído. No sé qué tanto se acuerdan de lo que prediqué. No sé qué tanto, hermanos, aprendieron. Y como están muy lejos entre culto y otro culto, pues se les escapa. No siguen el libro. De repente faltan, pues ya llegan y ya se está hablando de otro tema y se quedaron extraviados en alguna enseñanza. Se llaman cabos sueltos.
Amén. Cuando un barco se ata a la orilla en el muelle, si no alcanzan a amarrar una boya, un cabo suelto puede provocar un colapso entre otros barcos. Y eso es un daño, es un problema. Amén. Retrasa el embarque. Por eso los que amarran en la boya o en los muertos, el cabo o el lazo, tienen que estar muy pendientes y las vueltas que van a dar, hacerle en el atraque para que no se vaya el barco, para que no se mueva. Amén. Y creo que cada palabra, hermanos, nos ata más a Jesucristo. Amén. Eso les comento, hermanos. También les pido su punto de vista, pero quiero que eso se reanude lo más pronto posible. Con eso no estoy diciendo que lo voy a llevar a cabo de esta semana, pero hermanos, ustedes están llamados también a participar. Amén. No hay tiempo para darle a un ministro que pase y nos predique un sermón, porque pues está muy cortito el espacio. Tenemos varones que deben de participar. No es que, como dije el otro día, no es que el pastor todo el tiempo tiene que estar predicando. Debe de haber un maestro, debe de haber un evangelista que sacude la iglesia, amén, que conmueva la fe, y un maestro que enseñe escritura por escritura lo que el pastor está enseñando. Amén. Entonces, les entrego ese mensaje, esa solicitud. Necesito respuestas. Yo he mandado convocatorias y nadie me ha llamado, y yo no quiero, o sea, ustedes hacen que yo haga lo que yo quiera, y yo les he dicho, yo no quiero hacer lo que yo quiero, yo solo les comento y ustedes me dicen sí o no. Todo lo que yo comente se puede hacer votación. En la iglesia debe de haber democracia. Amén. Para que se haga lo que Dios quiere que se haga. Y Dios habla a través de ustedes, no a través de mí, porque si no vamos a hacer un nicolaísmo en una pequeña iglesia. ¿Alaban al Señor? Bendito sea Dios. Entonces, ya les entregué mi mensaje. Creo que Dios nos dio una profecía hoy. Yo lo voy a leer porque me llegó a mí, pero como lo dije ya, deben de haber jueces, deben de juntarse dos, mucho al mínimo, y decir si es del Señor o no es del Señor. Amén. Nadie va, no podemos ir a buscar a alguien, oye, ¿cómo ves esto? ¿Es de Dios? No. Dentro de la iglesia deben de haber jueces. Amén. Voy a leerlo, dice, profecía que vino por nuestra hermana Maribel Guerrero. Es un poquito raro, dice, has venido a cada uno, cada alma mía, pidiendo que se levanten a orar, y no se han levantado. Se quedan tirados en cama, se quedan tirados escuchando y no pueden oír nada. Solo razonan, solo están ahí razonando. Infieles, infieles. No han visto lo que he hecho con ustedes, no han visto lo que he hecho por sus vidas. ¿Quieren morir? Pregunto a cada uno, ¿quieren morir? Sigan como van, sigan así, ya no los buscaré más. Tengo a otros que están esperando, tengo a otros necesitando, les están robando sus coronas y ustedes se dejan. Infieles, infieles, busquen de mí si quieren encontrarme. Busquen, 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 porque estoy adentro y no me ven. No me sienten, no me escuchan, aun cuando les hablo. Infieles, sean sumisos, sean reverentes, sean obedientes. Así dice Dios, así dice Dios.
Hace unos días nos llamó hijos, ¿verdad? Todo el año pasado nos llamó hijos. ¿Tendrá razón el Señor? ¿Si es el Señor? Voy a recordarles una profecía del 2 de marzo que dice: así dice el Señor, hijos, tanto claman y claman y claman por mi venida, pero no rompen sus cadenas, hijos. Están atados al pasado y a este mundo, están atados a su trabajo. Me siguen dejando a un lado, hijos. Soy la fuente de agua viva. ¿No se dan cuenta, hijos amados? Así dice el Señor Jesucristo. Si Dios nos está hablando, nadie nos puede señalar sino nosotros mismos. Amén. Nadie nos conoce más sino nosotros mismos. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, ahí está la profecía. Yo se los entrego. Y la verdad, hermanos, yo para ustedes soy un empleado y yo estoy dispuesto a trabajar. Hace años vengo diciéndoles: escriban sus preguntas. Un día podemos hacer un culto de preguntas y respuestas, pero ustedes tienen sus preguntas y se las guardan y se las responden solitos y se van caminando con esa respuesta creyendo que tienen la respuesta correcta. Y no vienen al pastor Jesucristo, porque yo les he dicho: cuando vengan y quieran hablar conmigo, primero clamen en su corazón: quiero hablar con mi pastor. Y ese pastor no soy yo, hermanos. El pastor es Jesucristo. Clamen porque Dios sea a través de mí. Y si usted no está platicando conmigo, sino platicando con Jesucristo. Amén. Pero tienen un pastor. Hace un año le decía: hermano, hay iglesias que están clamando por un pastor ordenado por el Espíritu Santo y tienen a uno de seminario que nomás fue 3 años y medio al seminario y dice que ya es pastor. Y hay iglesias que tienen pastor levantados por el Espíritu Santo y lo miran de lejos. La Biblia nos enseña que la salvación es tan importante. Amén. Es algo glorioso, el cual solo se logró porque un hombre santo fue a la cruz del Calvario, derramar su sangre y ser aún traspasado por una lanza, crucificado por nuestros pecados. Amén. Por eso es que somos salvos. Por eso estamos creyendo que nos vamos a ir un día al reino de Dios. Amén. A veces, hermanos, se nos hace así como que sí habrá un reino. El que vive cerca de Jesucristo sabe que hay un reino. Sabe que todo lo que está aquí está podrido. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer las Escrituras. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 7. Alabanzas al Señor. Le dije a Juan, el capítulo 7, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, es correcto. Versículo 37 al 39. Primero lo voy a leer yo, luego lo van a leer ustedes. Dice, voy a dar lectura. Versículo 37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Adelante, hermanos. Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: uno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Y esto dijo el Espíritu que ha de decir pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias. Señor, y en esta hora, Padre, Señor, nos acercamos a ti alrededor de tu palabra. Señor Jesús, para recibir de ti, Señor, la enseñanza fresca que has preparado, Señor, para nuestras almas, Señor. Señor, circuncida nuestros sentidos y así nuestros corazones, Padre. Señor, Padre, podamos, Señor, recibir de esa palabra, Señor, sin mancha, esa palabra pura, Señor. Señor amado, ajeno de pensamientos humanos, bendito Dios. Padre, habla, Señor, a tu pueblo, háblame a mí, Señor, y Padre, bendícenos con tu palabra. Señor Jesucristo, Padre, Señor, Dios amado, aparta todo espíritu que acecha, Señor, todo espíritu, Señor, que niega tu palabra, porque el tal es anticristo. Lo echamos fuera y lo enmudecemos por el poder de tu palabra, Señor. Y Dios, así, Señor, nos declaramos libres, Padre, para aprender de ti y alabar tu nombre, Señor, con fuertes amenes y aleluyas en nuestros corazones. Porque lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Hemos leído, hermanos, una escritura muy bonita. Dice, lo repito, mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La versión 60 dice de su interior. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Aquí, hermanos, para nosotros posicionarnos en esta palabra, como si para nosotros nos lo dijera, en el versículo 37 dice que para nosotros poder venir a Jesucristo, primeramente tenemos que tener sed. Amén. Porque dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque conocemos que Jesús es el agua de vida. Amén. Porque según las Escrituras, Jesucristo era la roca del desierto, donde bebieron todo el pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces, ¿quién viene a Cristo? Solo el que tiene sed. Amén. Y si tiene sed, no va a venir al pastor, no va a venir al templo, a la pequeña Jerusalén, va a venir a Jesucristo. Y no solo va a llegar, sino va a beber de él. Amén. Y dice: y el que cree en mí, no como dice el pastor Félix Pascual López. Amén. No como dice el que viene de un seminario. Amén. El que viene de un instituto de renombre, instituto bíblico. No. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre.
Amén. De sus entrañas. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, si yo dijera una palabra errada, usted debe de estar siempre a la expectativa de lo que yo estoy hablando. No se trague lo que yo le digo. Porque si usted cree en Cristo, cree en Él como dice las Escrituras. Amén. En ese entonces, aquí nos relata la Escritura en el versículo 39 que el Espíritu Santo aún no había descendido. Y yo aquí puedo agregar esto: no había descendido como dice la Escritura. Porque, hermanos, los profetas de antaño, allá del Antiguo Testamento, sobre Isaías, sobre Elías, sobre Jeremías, sobre Ezequiel, Joel y todos los profetas que cita el Antiguo Testamento, incluso Moisés, incluso Aarón, hermanos, el Espíritu Santo solo venía y ungía a esos hombres. Amén. Hermano, Moisés se encontró con una zarza ardiente. Amén. Unos dicen que era como que un montecito pequeño, otros dicen que era un árbol grande, solo Dios lo sabe. Amén. A mí me consta solo lo que dice la Escritura, que era una zarza ardiente y que la zarza no se consumía. Amén. Pero eso, hermanos, solo era algo, una visión que Moisés estaba mirando. Amén. Y en repetidas ocasiones la Biblia dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Isaías lo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor Jesucristo repitió esa escritura en Mateo 4 y Lucas 4, y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Entonces era unción, venía el Espíritu Santo, ungía a Isaías, iba a dar una profecía y se regresaba a la montaña a su casa, hasta que el Señor lo volvía a ungir. Bajaba el Señor, le decía en voz audible: ve y dile a tal fulano lo siguiente. Amén. Entonces, aquí puedo entender yo, y les expreso esto que creo que es del Espíritu Santo, que nos revela que aquí Jesús mismo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Ya no que los iba a ungir, sino que ahora iban a recibir. Amén. Dice: iba a recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Alabanzas al Señor. Todo esto que de los dos versículos de 37 y 38 lo resume en el versículo 39. Dice que lo que dijo en el versículo 37 y el versículo 38 lo dijo del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Entonces, cuando dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, si dice que eso dijo del Espíritu Santo, usted no va a tener una sed literal del líquido, de agua. No, usted tendrá una sed del Espíritu Santo. Amén. Y el que creyese en Él, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán aguas vivas. Repetimos, si dice en el 39 que lo dijo, esto dijo del Espíritu Santo, de dentro de usted brotará el Espíritu Santo. ¿Alaban al Señor? Eso lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Por eso, hermanos, es que a veces, hermanos, quizás sea así un evangelista, no lo creo en un maestro ni en un pastor que esté diciendo: hermanos, vamos a encontrarnos con la zarza ardiente. No, porque usted no se va a encontrar con una zarza ardiente. Moisés se encontró con la zarza ardiente y no se vuelve a encontrar más con esa zarza, porque usted quiere encontrarse con una zarza que ni Moisés pudo repetir esa acción. Amén. Hay unos himnos, hermanos, cuando dice: Jesús está pasando por aquí, ¿verdad? ¿Qué así dice?
Y nos gozamos y saltamos y alabamos. Hermanos, el Espíritu de Dios no vino a pasearse. Hay otro que dice que el Espíritu de Dios se pasea en su alabanza. No revolvamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Allá fue bajo una ley, acá es bajo la gracia. Amén. Entonces, dice la Escritura: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando usted bebe, eso no es diferente que venga y se empape de agua. Eso es diferente a que dice la Escritura: venga a mí y beba. ¿De dónde se va a ir ese, si fuera agua? Dentro de nuestro ser. Y el que creyere, como dice la Escritura, el que creyere en mí, como dice la Escritura, dentro de él, amén, correrán ríos de agua viva, correrán de su vientre. ¿Por qué? Porque se quedará ahí. El Espíritu Santo, hermano, según San Juan 14, ahorita le vamos a lectura, con favor de Dios, dice: el Espíritu de Dios que ahora está en vosotros, está hablando con sus 12 apóstoles, el cual, dice, el Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, estará en vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el que se llama Padre, el que le llama Jehová, Adonai, Jireh, Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, bajaba y ungía a sus hombres profetas. Amén. Pero él solo llegaba, los visitaba y emprendía su vuelo otra vez. Amén. Pero cuando el Verbo se hizo carne, la persona de Jesucristo, la persona de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo que ungía a los profetas en el Antiguo Testamento, ahora vino y moró en ese cuerpo llamado Jesús. Amén. Se quedó en ese cuerpo y ese era el Espíritu Santo en Jesús, estaba con los apóstoles. Por eso dice: el Espíritu Santo que está con vosotros será en vosotros. Amén. Porque digo, el que está ahorita, el que platica con ustedes, el que come con ustedes, pues eso pasó durante 3 años y medio. Digo, el que durante 3 años y medio ha estado con nosotros, estará en vosotros, en ustedes, ya no sobre, a un lado, no, dentro de ustedes. Bendito sea Dios. Vamos a ir a San Juan 14, 15, capítulo 14, versículo 15 al 26. Aquí, hermanos, están completando lo que leímos en el capítulo 7, 37 al 39. Porque está bonito decir: ay, pues tengo sed del Señor Jesucristo, voy y me acerco, voy al templo, voy a orar, me reúno con los hermanos y Dios me tiene que dar del agua de vida. Pero aquí dice lo siguiente, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí nomás lo tenemos, tiene un punto y coma, lo cual les dice: detente y revisa tu corazón, porque dice que si lo amas, si amas a Jesucristo, guarda sus mandamientos. Amén. Ahora yo hago una pregunta: ¿estoy dispuesto a guardar sus mandamientos? Para yo poder guardar un mandamiento, necesito conocer los mandamientos del Señor. Amén. Muchos dicen: no, es que estamos bajo la gracia, hermanos, y la gracia pues es gracia. No, pero la gracia también tiene mandamientos. Amén. Dice 16, o sea, que si tú guardas los mandamientos, y yo guardo los mandamientos, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo para siempre? Ya les expliqué la palabra para siempre. Por ejemplo, mi vida es para siempre. Voy a ser cristiano para siempre. ¿Cuándo? Hasta que Dios venga y me lleve, sea a través de la muerte o en su ascensión, como todos nosotros. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sinónimo de vosotros, ustedes. Al Espíritu de verdad, el cual
no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Entonces, hermanos, si usted guarda los mandamientos del Señor, no conforme a la ley, sino conforme al Evangelio de Jesucristo, palabra del Señor, dice que Él enviaría otro consolador. Mandaría, ¿y cuál sería ese otro consolador? Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. El Espíritu Santo viene solamente para los que creen, como dicen las Escrituras. Amén. Y para creer lo que dice de Jesucristo, para creer de Jesucristo, como dice la Escritura, primero tiene que tener sed del Espíritu Santo. Estoy ligando el capítulo 7 con el capítulo 14. Amén. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hoy el Señor nos dijo, estoy dentro y no me pueden ver. Eso es algo terrible, hermano. No digamos terrible, sino es triste. Porque si Él dentro de nosotros puso su fe y no le podemos ver, es como decir que estamos doblemente perdidos. Y si estamos aquí, no somos el mundo común. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros, lo digo así, mas ustedes le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Está hablando el Señor Jesús. Amén. Ahora Él ahí se está poniendo en la posición de Padre. No os dejaré huérfanos. Amén. Recuerden que según el libro de Isaías, Él sería llamado Príncipe de Paz, Padre Eterno, Dios fuerte. Amén. Gloria al Señor. Dice aquí, toma su posición de Padre, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, vendré a ustedes. Ya no vendré sobre ustedes. Ya no los visitaré de vez en cuando. Dice, vendré a vosotros. Alaban al Señor. 19. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué está diciendo, hermanos? Es como dibujar mis tres círculos. Amén. Alabanzas al Señor. Aquí la Escritura nos dice que el Padre está en Él, el cual es la fe preciosa. Amén. Él se pone en la posición de Espíritu. Amén. Y a nosotros nos coloca en la posición de cuerpo. ¿Cuántos saben que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo? Amén. Bueno, Él está unificando estos tres compartimentos, pero ahora ya no en un término humano, sino en un término totalmente espiritual. Amén. Gloria al Señor. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Amén. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Nosotros, hermanos, si nos ponemos en la posición de cuerpo, tenemos 5 sentidos naturales, ya sabemos, son el sentido del tacto, del olfato, de la vista, del oído, del gusto. Amén. 5 sentidos para contactar con la materia. Todo lo que nos rodea, todo lo que es sonoro, o sea, el ruido, todo lo que alcanzamos a ver, todo
visible. Amén. Tenemos 5 sentidos. Amén. Pero en esos 5 sentidos no se mueven si no hay un sistema espiritual que nos haga movernos. Porque puede estar una mano ahí, pero si nuestros sentidos espirituales no accionan, la mano está inmóvil. Amén. Y el cuerpo completo, y se puede mover nuestros ojos, pero quizás hasta no ver, porque los sentidos espirituales están desordenados, totalmente perdidos. Por eso toma un hombre en coma. Amén. Pero lo que Dios quiere es que seamos ungidos. Amén. Gloria al Señor, para que Dios esté dentro de nosotros. Platicaba el otro día, hermanos, no me acuerdo dónde la hice. Hermanos, cuando decimos esa frase que dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. Amén. Y es verdad, para Dios no hay nada imposible. Para nosotros como seres humanos, si nosotros reflexionamos, todo es imposible. Porque si no hay un espíritu que ordene nuestros 5 sentidos carnales o naturales, hermano, no podemos hacer nada. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para Dios nada es imposible. Yo siempre les he dicho, hermanos, no es exactamente lo que dice la Biblia, sino lo que quiere decirnos la Biblia. Aquí hay un mensaje grande, enorme. Aquí está la eternidad en 66 libros. Este libro, hermanos, le sirvió al primer hombre, a Adán, y le servirá al último. Amén. Muchos dicen, no, pues es que ese libro ya es antiguo, eso nomás sirvió en aquellos tiempos. No, este libro sigue sirviendo hoy y servirá para mañana. Si Dios no viene, si hay otra generación, le servirá, porque es el manual de la vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si reveladamente esa porción de esa palabra, que para Dios nada es imposible, se lo dijo a Sara, se lo dijo a María, dijo, ¿acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Amén. Cuando Dios, después de haber tenido sed, después de haber venido a Él, después de haber bebido y de haber creído, como dice las Escrituras, después de que corran ríos de agua viva desde nuestro interior, Dios es el que esté en nosotros y poder decir, yo, nada es imposible para mí. Porque ya va a ser Dios en mí, el Espíritu de verdad que estará en mí. Pero usted, yo, debemos de tener sed de que ese Espíritu de verdad esté en nosotros. El profeta de Dios predicó un mensaje que se titula Sed. Les aconsejo que lo estudien. Gloria al Señor. Bueno, vamos aquí en el versículo 20. Lo repito, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí les estaba hablando el Señor Jesús a los apóstoles, diciéndolo, en aquel día. No les dijo, conozcan que yo estoy en mi Padre, aunque en una ocasión lo dijo, las cosas que yo hago no las hago yo, sino mi Padre que está en mí. Amén. Pero ellos no lo pudieron entender. Recordemos que les dijeron, ¿y cómo es que nos dices que si te hemos visto a ti, hemos visto al Padre? Ellos no lo podían ver todavía, porque el Señor les había dicho, en aquel día. ¿Cuándo? Hechos 2, del 1 al 4, el Espíritu Santo vino y se vació a esos 120 que estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo. No dice que estaban orando, no dice que estaban de rodillas, o que estaban cantando, o que estaban leyendo las Escrituras. No. Según Lucas 24:49 le dijo, enviaré, amén, el poder. Vosotros id y asentad en la gran ciudad hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y entonces ellos iban a cumplir esta escritura. Vosotros me conoceréis, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Palabra de Dios.
Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, ahora ya no el que cree los mandamientos, sino ahora el que los tiene, el que los pone por obra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí yo puedo tomar un poquito lo que hablamos al principio en la introducción sobre los dones. El que tiene los mandamientos del Señor, dice, y los guarda, aquel es el que me ama. Amén. Aquel es el que me ama. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Aquí la iglesia debiera de redactar una pregunta y hacérmelo llegar para, hermanos, yo ponerme a trabajar y enlistar los mandamientos y decirle, así dice el Señor. Por ejemplo, aquí. Pero nos quedamos callados y eso, hermanos, nos sigue apelmazando, amén, de palabra y de palabra. Es como si ustedes, hermanos, compran mucha tortilla y lo empiezan a empaquetar y luego le vienen y le ofrecen otra oferta de tortilla y usted lo empaqueta y lo vuelve a poner. Hermano, lo que compró primero, de todos modos se lo va a echar a perder, aunque era buena. Amén. Gloria al Señor. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama, y es confusión adjunta. O sea, el que me ama, dice, y el que me ama será amado de mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda los mandamientos del Señor, hermanos, ese ama a Dios, ama al Padre, tiene sed por el Espíritu Santo. Dice, si ama a mi Padre, yo le amaré y me manifestaré. Amén. A veces, ay, es que yo he orado, hermano, pero no, yo no tengo dones, hermano. No, Él dice que dio dones a los hombres. Cuando habla de los hombres, involucra una familia, varón y mujer. O sea, en otras palabras, involucra varón y mujer. Dice, dio dones a los hombres porque tomó cautiva la cautividad. Amén. Se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres como Él quiso, para bien o para mal. Amén. Por eso es que hay un brujo. Ese don no se lo dio el diablo. El diablo no puede dar dones. Los dones son de Dios. Amén. Pero depende del individuo que recibió un don, porque él tiene la potestad de su libre albedrío de tomarlo para bien o para mal. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, si amas al Señor, dice el Señor Jesús, yo le amaré, la unción espiritual. Yo le amaré, en otras palabras, yo le protegeré, en otras palabras, yo le ungiré y me manifestaré a él. Será manifiesto el poder de Dios o el don que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia, no para el servicio del incrédulo, no, de la iglesia. Alabanzas al Señor. Luego dice el 22, dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Les vuelvo a repetir, aquí ellos todavía no conocían eso. Ellos no tenían la experiencia del Espíritu Santo en ellos. Ellos habían tenido la experiencia del Espíritu Santo sobre ellos. Dice la Escritura que cuando Jesús los mandó de dos en dos a sanar enfermos, a levantar muertos, a echar fuera demonios, dice que sopló infundiéndoles el Espíritu. Ellos fueron bajo la cubierta del Espíritu del Señor. Alaba a Dios. ¿Qué hay? ¿Por qué no te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada.
Esto está precioso. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará. No guardará la predicación que hace el pastor Félix Pascual López, como lo dije hace rato. No, porque ya no dirá el que guarda las palabras del profeta William Branham. No, el que guarda las palabras de Billy Graham, de Oral Roberts, aleluya, de William Seymour, de Elena Kelly White. No. Su palabra. Amén. El que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Dice: y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, esto es un Dios aquí en la tierra. Salmos 82, lo he repetido antes, dice: vosotros sois dioses. Amén. Gloria al Señor. Dentro de los dioses juzga. Entonces no fuimos llamados, hermanos, para hacer un grupito de gente para ver qué día nos visita el Espíritu Santo. No. Fuimos llamados para manifestar el poder del Espíritu Santo, y no como visita, sino que siempre el Espíritu Santo esté en nosotros. Él no vino a pasearse. Él no es eso de Jesús está pasando por aquí. No, Señor. No. Eso fue allá. A David de repente se le paseaba el Espíritu Santo. Pero a la iglesia ya no. Dice: vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué quiere decir? Que viene para quedarse. Gloria al Señor. Versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Aquí está su nombre del Espíritu Santo. ¿Qué nombre le revela usted, amada iglesia? ¿En qué nombre vino? Amén, porque está hablando el Señor Jesús. Dice: el Padre lo enviará en mi nombre. ¿Quién enviará? Al Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Estaba hablando el Señor Jesús. Digo: en mi nombre va a enviar el Consolador. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por revelarnos esta verdad. Porque solamente el Espíritu Santo, el Consolador que viene en el nombre de Jesucristo, dice que Él os enseñará todas las cosas, y Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Palabra de Dios. Qué grande mensaje es esta. Sin tener esta porción de la Escritura no necesita interpretación. No necesito yo ir y escudriñar libros para interpretarlo. Esta porción se interpreta sola. Esta porción Dios o nuestro Señor Jesús la habló el último día a ser crucificado. Desde el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, Jesús lo habló un día antes de ser crucificado. Él les recordó esto, lo que les había dicho allá en el capítulo 7. Él les dejó más enmarcado, más confirmado cómo es que tenían que recibir el Espíritu Santo, el Consolador. El capítulo 17, el Señor Jesús estaba orando en el Getsemaní, donde vino Judas Iscariote con su grupo de asesinos. Amén. Pero del 12, capítulo 12 al 16, Jesús habló el último día antes de ser crucificado. ¿Alaban al Señor? Vamos a leer en el 16, no, en el 15, perdón. Solo versículos 26 y 27.
Aquí nos habla más del Consolador. Dice: empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre. Óigame, aquí está diciendo otra cosa. Él tiene la libertad de decirlo, porque el Padre y el Señor Jesús una cosa son. Él otra vez ahí dijo: el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Alabanzas al Señor. Aquí esta escritura nos manda hasta Éfeso, nos manda a Romanos. Amén. Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿para qué nos llamó? Bueno, nos llamó porque teníamos sed, o venimos porque teníamos sed, y como teníamos sed, venimos y debemos de tener sed para beber del agua de la vida, amén, que emana del Señor, amén. Y si creemos, como dicen las Escrituras, hermanos preciosos, dice que dentro de nuestro vientre correrán ríos de agua viva. Y si después de eso nosotros guardamos sus mandamientos, el Padre nos amará. Dice que Él también nos amará. Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros para que seamos sus testigos. No los testigos que habla Isaías, creo que es Isaías 55. No, ese es otro tipo de testigo. Ahí le estaba hablando únicamente al pueblo de Israel. Pero acá esto le está hablando a todos los que creyesen en Él, como dicen las Escrituras. Eso nos alcanza a nosotros. ¿Pueden captarlo? Amén. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. No venimos a ser cristianos, hermano. A veces decimos: ay, Señor, pero ¿cómo voy a servirte si mira mi vida pasada, que es un desastre? No. Por eso vino Dios, y por eso fue Dios, nuestro Señor, a la cruz del Calvario, hermanos, a morir por nuestras deudas. Solo tienes que reconocerlo, y que si acepto, te van a otorgar, hermanos, una carta, una carpeta donde te estés exonerado de todas tus deudas. ¿Cuánto lo daban? En el capítulo 16, versículo 7, del 7 al 15, vamos a la lectura. Dice 7 al 15. Empero yo os digo la verdad, sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Amén. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Cuánto me pueden, dar la definición de redarguirá? Alabanzas al Señor. A veces leemos, hermanos, y lo leemos así como si no lo entendemos. Luego, allá me voy a explicar adelante. A veces hay que ir al diccionario para encontrar el significado, y en otras ocasiones hasta la etimología. Etimología quiere decir desde dónde, por qué fue creada esa palabra. Amén. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dice el versículo 9: de pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. Usted no puede ir y corregir una vida de pecado de una persona. A veces, hermanos, llegamos con alguien, con un conocido, y lo primero que queremos hacer es decirle lo que pasa en la iglesia. Quizás no milagros. Amén. Muchas veces, como creyentes y no muy creyentes,
nos atrevemos a ofrecer algo con más cosas antes que Dios. Porque podemos ir allá a alguien y lo vemos enfermo y decimos, vete a la iglesia para que el pastor ore por ti, para que sanes. Imagínense que esa persona te cree a ti, no a Cristo, sino a ti, y dice, pues voy a ir. Le vas a contar los testimonios de las obras de sanidades que han pasado en la iglesia de Dios, y va a venir que oren por él, y el pastor va a orar, y si él no sabe también va a decir, ahorita lo echamos fuera ese demonio de enfermedad, ora y no pasa nada. ¿Qué pasó? Ofrecimos más de lo que Dios quiere que ofrezcamos. El mensaje que estoy predicando es este: ¿quién puede recibir una sanidad? Solo el que tiene sed. Amén. Alabanzas al Señor. Si tiene sed, tiene que venir y beber. Tiene que venir a Cristo y beber del agua de la vida. Por eso, hermanos, es que a veces nos hace fácil, si un familiar se nos enferma, vamos y pedimos oración en el ministerio, y si el ministerio no está posicionado en Cristo, decir, amén, qué bueno, y ya en esta oración ya tienes que venir a la iglesia. No, hermano, no. Y el líder puede manifestar Satanás, interpretar nuestra fe, o su fe, su maldad, mejor dicho, y hasta va a sanar. Ahora se va a ver obligado a aquella persona a estar viniendo a los cultos. No puede ser así, porque primero tiene que tener sed de la palabra de Dios. ¿Están captando esto? Amén. Gloria al Señor. Nadie puede orar por un enfermo si no guarda los mandamientos del Señor. Ahí lo acabamos de leer. Amén. El que cree en Jesucristo, como dicen las Escrituras, entonces sí saldrá poder de él. Pero si no creen en Jesucristo, como dicen las Escrituras, no, va a estar haciendo un fraude, desfraudando la palabra de Dios. Por eso no cualquiera puede orar por un enfermo. No cualquiera puede hacerse pastor de una iglesia. No cualquiera puede hacerse ministro de una iglesia. No, Señor. ¿Alaban a Dios? Alabanzas al Señor. Estamos en el versículo 8. Y cuando Él viniere, allá vamos ahí, ¿no? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Bueno, redarguirá quiere decir corregirá, te va a exhortar para que te corrijas, porque hay una exhortación para corregir y hay una exhortación para darle una patada y que se vaya. Le gritas y todo y lo corres. Amén. Hay padres que regañan a sus hijos, pero no para que se corrijan, sino para que se vayan. ¿Verdad? Gloria al Señor. Bueno, voy a ir a la 9. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. No la podían llevar porque todavía no estaba o no había descendido el Espíritu Santo. Una persona, precioso hermano, hermana, si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, saldrá una palabra y lo abofeteará y se irá. Porque no ha procurado alcanzar el Espíritu Santo, ser lleno de su corazón. Ya aprendimos en el culto pasado, la caridad nunca deja de ser. Si yo de mi interior nace la bondad, y si hoy nace la bondad de mi interior, de mi alma, nunca se va a apartar de mí. Siempre va a estar diciendo amén a la palabra y sí, sí o no, no. Porque la caridad o el Espíritu Santo te da el poder de decir no. Aunque ves ahí que está el inválido y te está pidiendo, si tienes el Espíritu Santo, Él mismo te dirá no. Platicaba el otro día, también no recuerdo dónde. A veces, hermanos, por ejemplo, mi cónyuge y yo apartamos nuestras ofrendas
Si a mí me cae una cantidad de dinero el lunes o el martes o en cualquier día de semana, apartamos lo que es del Señor, apartamos lo que es de las ofrendas. No el día del culto me ando buscando para ir, se me olvidó la cartera. No, eso está incorrecto. Debe ser algo que ya dispuso Dios en tu corazón. Tener preparado. Entonces, si yo en mi caso ya tengo preparado, quizás sean 5 pesos para la ofrenda, pero yo me encuentro en el camino de mi casa al templo a un inválido y me estira la mano, pregunto, hermanos, ¿qué hago? Le doy lo que traigo apartado para mis ofrendas y ya con esa acción ya hice la obra de Dios. Hermana Esther, ¿qué me puede contestar usted sobre esa pregunta? ¿Ayuda al enfermo o lo llevo al gasofilacio? ¿Mande? Lo ayuda. ¿Usted, hermana? Lo ayudas. Hermano Joel, ¿el gasofilacio? ¿Alguien más? ¿Ayuda al enfermo o llevo mi ofrenda al gasofilacio de la iglesia? Gasofilacio. ¿Quién más? A ver, aquí de este lado. A la ofrenda. Veredicto: si ya lo aparté para Dios, no es correcto que le dé yo al inválido. Porque si mi corazón dijo que es para Dios, es de Dios. Amén. Hace tiempo les comentaba yo, por gracias a Dios tengo una camioneta y siempre lo he dicho, es de todos nosotros, porque no está limitado solo a mi servicio. Ahí está mi hermano Joel maneja, mi hermano Eduardo, mis hermanos Luis manejar, mis hermanos Rodolfo manejar, pues ahí está el automóvil. Dios nos los ha dado, lo he dedicado para Dios. En el portavaso acostumbro meter monedas, a veces hasta billetitos. Eso no lo tengo yo disponible o preparado o dispuesto para Dios, para ofrendas. No, eso lo traigo ahí porque si yo me encuentro a un enfermo, a un incapacitado, de ahí tengo para darle. Pero la ofrenda que tengo apartada para el Señor sigue siendo para Dios. Porque de hacer lo otro es bueno, pero no es perfecto. Y Dios es perfecto. Amén. Entonces, así nos trampea Satanás. Así de sencillo. Decimos, oye, pero, pues, ¿cómo no? Pues es que está necesitado, pobrecito. No. Caridad nunca deja de ser. Es el Espíritu Santo que dirá que digas sí, sí o no, no. Porque si acá dijiste para la ofrenda sí, y veo al enfermo y digo ofrenda no, entonces ya fallé, ¿no? No puede haber sí, no, sí, no, sí, o sí, sí, no, o no, no, sí. Amén. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Alabanzas al Señor. Ahí, hermano, no podemos meter en la escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si yo voy al templo y llevo lo que es del Señor y yo lo paso a dejar con el enfermo, ¿amé al Señor mi Dios? No. Yo les he enseñado por la doctrina del Espíritu Santo. Primero están mis hermanos en Cristo, aunque mi carnal se esté muriendo ahí de calentura. Primero están mis hermanos en Cristo, porque yo renuncié a todos los incrédulos, y entre ellos incluye lo que según para mí era mi familia. Porque ahora tengo una familia nueva en Cristo, mis hermanos en Cristo. ¿Quién es mi hermano en Cristo? El que cree en Cristo según las Escrituras. Amén. El que no cree en Cristo, como dice las Escrituras, pues ese entonces es mi medio hermano. Hay que decir vacías, porque tengo medios hermanos. ¿Alabamos a Dios? Bendito sea Dios. Segundo lugar, pues son mis
familias carnales, que pues si me alcanza después de ayudar a mis hermanos cristianos, mis hermanos en Cristo, pues ya les voy a ayudar. Después de mi familia, de mis parientes, pues están los desconocidos. Si me queda, les ayudo. Si no, el Espíritu Santo me dirá no. Amén. Pero si mi hermana está necesitada, pues si es Espíritu Santo el que habita en mí y es el que adora a ella también, entonces el Espíritu Santo me dirá sí, sí, sí. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Pero se necesita Espíritu Santo. Versículo 2 lo repito. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la podéis sobrellevar. Repito, le dijo esto porque aún el Espíritu Santo no había descendido, no la podían sobrellevar, eran palabras. Por eso Pedro también dijo en una ocasión, dijo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá sobrellevar? En otra parte dijo, mejor fuera que el hombre no tuviera esposa. Dijo, es que esta palabra no se les ha dado a todos, sino solo a aquellos que son dignos. Alabanzas al Señor. Versículo 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Cuando el Espíritu Santo esté bien, hermanos, moviéndose aquí a través de sus 5 oficios ministeriales y a través de sus 9 dones espirituales, hermanos, será una iglesia poderosa. Y el Espíritu Santo nos dirá lo que puede acontecernos mañana. Amén. Si yo salgo allá y me encuentro que será un perro rabioso, el Espíritu Santo me avisará antes y dirá, llévate un buen garrote para que te defiendas. ¿Eso lo hace Dios? Amén. Lo hace el Señor. Pero por medio de sus 5 oficios ministeriales y 9 dones espirituales que deben de estar trabajando en la iglesia. Alabanzas al Señor. El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Alabamos a Cristo? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a otra escritura. En el capítulo 20, solo el versículo 21. Gloria al Señor. Versículo 21. Después de, si ligamos el capítulo 16, encontramos y unimos este versículo a lo que acabamos de leer en el capítulo 16, diría, entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Así como el Padre envió a Jesús, así también enviaría a todos los que creyeren en Él, como dice las Escrituras. ¿Cómo lo envió el Padre, hermanos? Si les vemos la historia de Jesús, Él fue un personaje que desde muy niño estaba muy atento a las Escrituras. Amén. Y hermanos, que después de que Él creció a sus 30 años de edad, según las Escrituras, dice que pues él estaba en una familia del oficio de carpintero. Y en una ocasión en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo, unos hombres le dicen, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? Amén. Encontramos que para él empezar a predicar su primer sermón, tuvo que ser bautizado. Amén. Así como me envió el Padre, así envío a vosotros. Amén. Y él se empezó a llenar
de la búsqueda, porque él mismo tuvo sed. Encontramos que él se fue llevado por el Espíritu, amén, a ayunar 40 días y 40 noches. Allá fue tentado, pero cuando él venció, hermanos, empezó a predicar. ¿Y qué empezó a predicar? Él empezó a decir: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él no empezó a condenar, él empezó a predicar salvación. Amén. Él empezó a predicar, empezó a sanar, empezó a limpiar leprosos, empezó a levantar muertos. Cuando al final de su ministerio, o de esta parte de su ministerio, hermanos, él empezó ahora a azotar. No fue y desbardó las tiendas que habían colocado ahí en el templo. Cuando eso hizo, hermanos, cuando él empezó a predicar su mensaje poderoso, hermano, todos esos 5,000 y 4,000, sin contar mujeres y niños, se esfumaron, se fueron. En un rato de esto, los 70 también, habían 70 elegidos, 70 ministros. Amén. Decían a sus discípulos: oye, Señor, ya no prediques esto, estás lastimando el sentimiento de los que se acercan. ¿Qué les dijo el Señor? Gracias porque me dijiste esto. No, dijo: ¿quieren irse también ustedes? Váyanse. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Ese versículo 21 nos enseña eso. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Amén. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, el fin de todo este discurso es que fuimos llamados para ser investidos del Espíritu Santo en nuestras almas. De lo contrario, hermanos, somos igual que las demás gentes, solo que quizás con educación, pero nada más. Por eso, resumo, la iglesia no es un magisterio donde un maestro enseña, donde un maestro le dice al varón: ya no uses short, ya no te vistas con pantalones apretados porque se te ven tus miserias. El pastor no es un hombre que le va a decir a las hermanas: no se corten el cabello porque eso es una mala educación. El pastor no les va a decir: hermanas, ¿por qué usan pantalones? ¿O por qué vienen al templo en faldas y en sus casas usan pantalones? ¿O en sus trabajos y trabajan? No, él no tiene que decirle esas cosas. Y si se los dice, no como magisterio, sino como ministerio. Ministerio es que no importa, hermano o hermana, si usted tiene un año congregándose, porque un ministerio tiene que ser revelado en su corazón. Un magisterio lo va a obligar porque le va a decir:
tal día de culto traigan un saquito azul las damas y los hombres un saco blanco, para que hagamos todos los hombres por aquí, las mujeres por acá, y todos se vean con uniformes. Dicen, vamos a ir a bautizar, todo lo que se va a bautizar, cómprense una túnica blanca porque va a ser algo santo y sagrado. Eso es un magisterio, es una orden, hay una hojita que se lee como reglamento de la iglesia, diríamos como reglamento de una escuela. La educación básica escolar es un magisterio, así hasta la educación profesional, aunque en la profesional ya no se lleva exactamente un magisterio, porque ahí, por ejemplo, pueden ir como se les hagan los alumnos, se van el short o bermuda, como le llaman, y hay un desorden. Pero en un magisterio todo va ordenado por una cláusula. Pero en Cristo es un ministerio. ¿Por qué? Porque ahí dice la Escritura, el que ama mi palabra, amén, el que guarda mis mandamientos, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada con él. Puede pasar un año, puede pasar 10 años, o toda la vida, y nunca va a venir el Padre y el Hijo a venir a morar en esa persona. Amén. Mas el que guarda mis mandamientos será amado de mi Padre, y yo me manifestaré a él, dice el Señor. De lo contrario, vamos a estar siempre haciendo separaciones, el Padre por un lado, el Hijo por el lado y el Espíritu Santo por un lado. Mientras eso esté disperso, no puede entrar en nosotros. Tiene que ser unido, y para que sea uno en nosotros. Amén, aleluya. Pónganse de pie, amados hermanos. Solo voy a leer una escritura. Manténganse de pie. Dice, y yo os digo, venid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este mensaje. No hemos interpretado nada, Señor. Tu palabra se interpreta sola. Tu Espíritu Santo lo interpreta, Señor. Tú nos has dejado, Señor, este Evangelio de Juan, Señor. El único hombre, Señor, con ojo de águila que pudo ver, Señor Jesús, Padre, hasta nuestros tiempos, para dejarnos esta palabra de verdad, Padre. Señor, donde tú vienes a hablar, Señor. Padre, Señor, como seres humanos, Señor, nos escudamos, Señor, Padre, en que quizás tú nos has dado un don, pero tú, Señor, diste dones a los hombres. Y cuando dices a los hombres, te refieres a todos, Padre, porque todos lo llamaste, Señor, a tu ministerio, a servir, Padre, para que tu ministerio sea expandido hasta lo último de la tierra. Padre, Señor mío, Padre, te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Padre, y agradeciéndote, Señor, por esta enseñanza que has abierto, Señor, en esta tarde. Señor mío y Padre mío, te bendigo, Señor, Padre, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Y tú nos llamaste, Señor, a amarte de todo nuestro corazón y de toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas, de todos nuestros sentidos. Bendito Dios. Padre amoroso, Dios santo, ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Padre. Presento, Señor Jesús, Padre, Señor, la propuesta, Señor, de 4 cultos a la semana. Señor, tu pueblo necesita, Señor. Estamos, Padre, en tiempos peligrosos, Padre, en el cual, Señor amado, aún siendo cristianos, Padre, sueltos de la revelación, Padre, Señor, sentimos que estos días no traen contentamiento. Mas gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que cualquiera que te alcanzare, Señor, consolará su alma. Amoroso Dios, porque es tu promesa, bendito Dios. Tú la has hecho, Señor, Padre, para los que creen, como dice las Escrituras, Padre, tú les vivificarás, Padre, porque tú vives, estos también vivirán. Amoroso Dios, así te doy gracias, bendito Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, Padre, porque tú sabes dónde está el alimento que necesita tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si hay alguno que ha conocido y tiene sed y aún no ha recibido en su corazón a Jesucristo, la palabra de verdad, y siente en su alma que tiene sed de este poder del Espíritu Santo, puede levantar su mano ahí en su lugar, reverente. Amoroso Salvador, te pido por aquellos, Padre, que creen a tu verdad, Padre, y que levantan sus manos en señal, Señor, que aceptan, Señor, que tú eres Dios y que hay una verdad, Señor, que, Padre, por el mundo ha salido una mentira, Señor. Como el mundo sabe que hay un Dios, pero no le conocen ni le ven, pero todo el mundo sabe que hay un Dios. Pero tú nos has acercado a este lugar, Señor, para conocerte, para verte, mirarte, Señor, con nuestros ojos espirituales y sentirte, Señor, que tú eres Dios. Padre, así te pido, Señor, por cada uno, Padre, Señor, que se asoma a tu palabra, Señor, y encuentra veracidad en ti, Señor. Recíbelo, Padre, en tus brazos. Arrúllalo, Señor amado, con tus alas, bendito Dios, y consuélalo, Señor. Perdónale, Señor, si alguna vez miró de otra manera tu evangelio, Señor, pero tu evangelio es poder y demostración del Espíritu Santo. Padre, así, Padre, yo los presento delante de ti, Señor, a cada uno. Guárdalos, Padre, guárdalos, Señor, Padre, porque tú dijiste, Señor, que no contristemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. No al próximo culto, no al próximo movimiento, sino hasta el día de la redención. Guárdalos, Dios, Señor Jesús, y enséñales, Padre, lo que han esperado, Señor, tantos años en sus vidas, Padre, por recibir, Padre, las dádivas y promesas de tu palabra. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias, porque todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Sus manos, Dios los bendiga. El Señor los guarde. Lugar a nuestro hermano director.
Despedidos, Señor, llévanos, Padre, y dirígenos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre, mis hermanas y mis hermanos, Señor, los que manejan, Señor, el vehículo, que tú seas guardando y cuidando, Señor, fortalece nuestras vidas, Padre, amado, Señor, dale fuerza, Señor, a nuestros cuerpos, Señor Jesucristo, Padre, que sea tu voluntad, Señor Jesucristo. Síguenos guiando y guardando, Señor, guarda, Padre, a los pequeños también, Señor Jesucristo. Que cada uno, Señor, vaya regocijado y contento, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor. Te damos gracias y te damos la honra y la gloria